Bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo cómo nuestro cuerpo, cómo convierte la grasa en energía. Nos basamos en un texto de bioquímica que habla del catabolismo de los ácidos grasos. Exacto. Queremos entender por qué las grasas son, bueno, una fuente de energía tan potente, ¿no? Y qué pasa cuando el cuerpo tira de ellas a tope. Precisamente. Los triacilgliceroles, que son las grasas, vaya, son como unas baterías de ultra larga duración. Ajá, Almacenan más del doble de energía por gramo que los carbohidratos. el doble, sí. Sí, sí. Y esto es en parte porque sus moléculas están, digamos, muy reducidas, llenas de energía potencial, y además se guardan sin agua. Ocupan menos. Claro, más compactas. Son cruciales. Sobre todo para el corazón, los músculos, cuando estamos en reposo o, bueno, en ayunas. Vale, pero a ver, ¿cómo pasamos de la grasa que comemos o de la que tenemos acumulada a energía útil? Empecemos por la de la dieta, que es un lío porque no se disuelve en agua. Claro, ese es el primer reto. Ahí entran en juego las sales biliares. Vienen del hígado. Actúan como detergente, ¿no? Eso es, como un ferry, vamos. Emulsionan las grasas, las hacen gotitas pequeñitas, y luego una enzima del páncreas, la lipasa pancreática, la rompe. Y una vez rotas se absorben así, tal cual. Se absorben los componentes, sí, pero dentro de las células del intestino se vuelven a montar. ¿Otra vez? Sí, se resintetizan como triacilgliceroles y se empaquetan en, bueno, unas partículas enormes, los kilomicrones, Como paquetes de envío. algo así. Usan primero la linfa, el sistema linfático, y de ahí ya pasan a la sangre para repartirse. Entendido eso. Pero, ¿y la grasa que ya está almacenada? La de nuestras reservas, en el tejido adiposo. ¿Cómo se moviliza esa cuando hace falta? Buena pregunta. Cuando necesitamos energía porque bajan los niveles o hay estrés, bueno, ciertas hormonas dan la señal, glucagón, adrenalina. Vale, Esas hormonas activan una enzima clave en las células grasas. Se llama lipasa sensible a hormonas, LSH. el nombre lo dice todo, sí. Responde a hormonas, claro. Y lo que hace es desmontar esa grasa guardada. Libera los ácidos grasos a la sangre. ¿Y viajan solos, siendo insolubles? Complicado, ¿no? Imposible, sí. Necesitan ayuda. Se unen a una proteína, la albúmina, que hay muchísima en la sangre. Ah, la albúmina. Actúa como un taxi. Los lleva a los tejidos que los necesitan, como los músculos. Y el glicerol que sobra, bueno, que también se libera, va al hígado. Y allí se puede usar hasta para hacer glucosa. Interesante. Y una vez llegan los ácidos grasos a la célula que los va a usar, un músculo, por ejemplo, ¿cómo se saca la energía? Ahora sí, la beta-oxidación, ¿verdad? Ahora sí, el proceso estrella. Ocurre dentro de las mitocondrias, las centrales energéticas. Vale. Pero ojo, antes de entrar, el ácido graso tiene que activarse, como darle al contacto del coche. ¿Y eso cómo es? Pues se une a una molécula, la coenzima A, y esto gasta un poquito de ATP al principio. Una pequeña inversión. Exacto. Y los que son de cadena larga, además, necesitan un transporte especial para cruzar a la matriz mitocondrial. La lanzadera de carnitina La lanzadera de carnitina. es como un control de acceso, y la enzima clave ahí es la CPTI, carnitina aciltransferasa I. Es un punto de control importante. Y una vez dentro de la mitocondria, ¿qué pasa? ¿En qué consiste la beta-oxidación? Pues es un ciclo. 4 reacciones que se repiten una y otra vez. Un ciclo. Imagina que es como cortar un chorizo muy largo en rodajas de 2 carbonos. Cada corte libera una rodaja, que es acetil-CoA. Acetil-CoA. Y además, en cada corte se generan moléculas energéticas, NADH y FADH2, que luego irán a la cadena respiratoria a producir, bueno, un montón de ATP. Has dicho que eran muy energéticas. ¿Cuánto ATP sale de ahí? Más o menos. Muchísimo. Un ácido graso normalito como el palmitato, que tiene 16 carbonos, ¿Sí? puede generar, al final de todo, más de 100 moléculas de ATP. Más de 100. Sí, de una sola molécula de grasa. Compara eso con la glucosa. Es mucho más. Ahí se ve la potencia. Impresionante, la verdad. Y el sistema tiene truquillos para manejar grasas insaturadas o de cadena impar. Estas últimas hasta pueden dar un precursor de glucosa, algo raro para las grasas. Vaya eficiencia. Pero, a ver, ¿qué pasa si el cuerpo se pone a quemar grasa a lo bestia? Como en un ayuno muy largo o en una diabetes que no está controlada. Claro, en esas situaciones el hígado recibe una avalancha de ácidos grasos y se pone a hacer beta-oxidación a tope, produciendo cantidades enormes de acetil-CoA. Vale. Pero, ¿qué pasa? Si falta glucosa, el hígado está usando un intermediario clave del ciclo de Krebs, el oxalacetato, para hacer glucosa nueva. ¿Ah?
Entonces, no hay suficiente hexalacetato para que todo ese acetil-CoA entre en el ciclo de Krebs normal. Se acumula. Y el hígado lo desvía a otra ruta, formar cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos. Eso ya suena un poco más... ¿regular? ¿Son malos? No, no necesariamente. A ver, son un combustible alternativo súper importante, sobre todo para el cerebro. Para el cerebro. Pensaba que usaba glucosa. Usa glucosa preferentemente, sí. Pero no puede usar ácidos grasos directamente. En cambio, los cuerpos cetónicos sí. En un ayuno largo pueden cubrir hasta el 75% de la energía del cerebro. El 75%. Es una adaptación vital. Y tener un nivel elevado, lo que se llama cetosis, es normal en ayunos o en dietas muy bajas en carbohidratos. Es fisiológico. Entonces, ¿dónde está el problema que a veces se asocia a ellos? La ceto algo. La cetoacidosis. Ese es el problema. Ocurre cuando la producción se descontrola por completo, típicamente en una diabetes tipo 1 sin tratar, sin insulina. Ajá. Se acumulan tantos cuerpos cetónicos, que son ácidos, que bajan el pH de la sangre. Mucho. Y eso es peligroso. Es una emergencia médica. Entiendo. O sea, la clave es la cantidad y el control. Exacto. Hay una diferencia enorme entre una cetosis adaptativa, fisiológica, y una cetoacidosis patológica descontrolada. Vale, creo que queda bastante claro. Recapitulando rápido. Las grasas son depósitos de energía superconcentrados, Muy eficientes. pero usarlas requiere pasos complejos. Digestión, transporte especial, Kilomicrones, albúmina. activación y luego ya la beta-oxidación en la mitocondria, que es la que libera toda esa energía a lo grande. Correcto. Y cuando esa quema de grasa es masiva y supera la capacidad del hígado para usar el acetil-CoA de forma normal, Se producen cuerpos cetónicos. que no son malos por sí mismos, sino un combustible alternativo clave, sobre todo para el cerebro cuando falta glucosa. La diferencia entre cetosis y cetoacidosis es crucial. Queda claro el poder y la complejidad del metabolismo de las grasas. Un sistema muy bien regulado. Sí. Y nos deja una reflexión final, ¿no? Sabiendo que el cerebro depende tanto de la glucosa, pero tiene ese plan B de los cuerpos cetónicos que vienen de la grasa, ¿cómo crees que esa dependencia dual ha podido influir en nuestra evolución y en nuestra relación con los distintos tipos de comida? Buena pregunta para seguir pensando.